Salvador Illa, en una entrevista, dijo poner freno a la competencia desleal y al dumping fiscal de Madrid. Y yo no sé si el señor Illa no sabe que tiene competencias autonómicas y que él, si quiere, también puede bajar los impuestos a los catalanes. Es más, los que lo hemos hecho, le animamos a que lo haga. Me parece compatible decir que no está infrafinanciado, pedir dinero, vamos, y luego reducir sus ingresos. Es que no es contrario. Es necesario ese tipo de medidas para conseguir mejorar. Cuanto mejor les vaya a ustedes, más se recauda. Ayer el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista pidió, poner freno a la competencia desleal y al dumping fiscal de Madrid. Quería saber si desde la dirección del PP y usted mismo, ¿qué le parecen estas palabras? Si comparte el diagnóstico y si cree que habría que tomar medidas al respecto. En materia del presidente de la Generalitat, del señor Illa, lo que no puede intentar es tapar la mala gestión de su gobierno y de los gobiernos anteriores, intentando atacar a otra comunidad autónoma. Yo creo que lo primero que tiene que hacer uno es mirar en el ámbito propio. Ustedes conocerán que cuando una comunidad autónoma rebaja sus impuestos, el coste de esa rebaja solo le afecta a esa comunidad autónoma, única y exclusivamente. No afecta al conjunto de comunidades autónomas, no tiene efectos. Con lo cual, y además está hablando de la comunidad autónoma que hace la mayor aportación al fondo común. Quizá lo que usted me plantea también es si es justificado que se le sigan cobrando más impuestos a los catalanes para seguir teniendo deuda, déficit o abrir embajadas, por ejemplo, en China. Hacer gastos que otros pudiesen considerar superfluos y que otras comunidades autónomas entienden que eso lo cubre suficientemente el gobierno de España y entonces entienden que su dinero tiene que estar destinado a lo que creo que todos ustedes saben que hace una comunidad autónoma, que es la sanidad, la educación y las políticas sociales. Cuando tomas otras decisiones, resulta que esa es la postura que tomas, que es intentar atacar a otra comunidad autónoma cuyo resultado ustedes conocen desde el punto de vista económico, y si bien es cierto que hasta el año 97, me parece que es, Cataluña lideraba a España, desde el punto de vista del crecimiento económico, hace mucho tiempo que lo dejó atrás, y ese relevo lo cogió Madrid. Quizá por eso sufre ese ataque y quizá por eso estamos. Y fíjese, cuando hablan de dumping fiscal, si usted me pregunta si hay alguna situación de dumping fiscal, podríamos entender que hay una situación de dumping fiscal cuando el impuesto a la banca, que se le cede al País Vasco, por ejemplo, deciden que pueden no imponerlo a las entidades que estén allí. Eso sí que sería algo diferente, ¿no? Porque es un impuesto de carácter nacional y se permite a un territorio, por cuestiones puramente políticas, que no hay una explicación técnica que lo acompañe, decidir que no. Y yo no sé si el señor Illa no sabe que tiene competencias autonómicas y que él, si quiere, también puede bajar los impuestos a los catalanes. Es más, los que lo hemos hecho, le animamos a que lo haga, porque cuando lo haga va a encontrar cómo gana más actividad, más empleo, más dinamismo, más inversión, como lo están ganando aquellas comunidades que lo han hecho. Si hablamos de Madrid, ustedes los conocen más tiempo, pero podríamos coger el ejemplo de Andalucía, en el que hemos visto un cambio de un gobierno del Partido Socialista a un gobierno de Juanma Moreno, y ustedes han visto lo que está pasando, ahí están los datos. Por ejemplo, los datos de empleo de hoy mismo, en lo que ustedes pueden ver cuál es el cambio cuando se hacen las cosas bien. También le digo que no solamente es bajar impuestos, también hay que simplificar, reducir trabas administrativas y burocráticas, luchar por un mercado único y no segregar, sino unir. Si nos unimos lo haremos más fácil todo. Para seguir con el tema de la polémica entre Ayuso y el señor Illa, usted ha dicho que cuando una comunidad decide rebajar impuestos, pues no afecta al resto, pero sí que, según algunos dirigentes autonómicos, sí que provoca una competencia desleal. Bueno, en cuanto a la recaudación normativa, ha quedado claro lo que se llama recaudación normativa, que bajar impuestos no perjudica a otras comunidades autónomas. La competencia siempre es buena. Yo no sé si ustedes, que haya competencia siempre mejora, obliga a todo el mundo a trabajar de una manera más efectiva, más eficiente para poder dar respuesta. Y es una competencia que tienen las comunidades autónomas. Hay impuestos en los que no tiene competencia la comunidad autónoma. En el impuesto de sociedades una comunidad autónoma no tiene competencia. En determinados impuestos especiales la comunidad autónoma no tiene competencias. En las tasas, en determinadas tasas del Estado no tiene competencia. En las que tienen las comunidades autónomas sí. Y hay comunidades autónomas que generalmente están vinculadas al Partido Popular que deciden bajar impuestos. Si le parece compatible que haya comunidades autónomas gobernadas por el PP que aseguren que están infrafinanciadas y que a la vez aplican bajadas de impuestos, ¿le parece compatible decir que no está infrafinanciado, pedir dinero, vamos, y luego reducir sus ingresos? Repito, que una comunidad autónoma decida bajar impuestos tiene que hacer análisis global. Si ustedes se quieren ir a Andalucía, por ejemplo, resulta que recauda más que lo que recaudaba antes. Ha conseguido ganar empleo, ha conseguido ganar actividad, ha conseguido ganar empresas.
ha ganado más de 400.000 contribuyentes, tiene el 80%, según explicaba el otro día el presidente Juanma Moreno, de las empresas que cotizan. Es decir, tiene un perfil que no solamente no recauda menos, sino que recauda más. Si quieren, para que no parezca que es del PP, le doy otro ejemplo. España y Portugal, año 2023. Portugal estaba gobernada por un partido de izquierdas, ¿no? ¿Cuánto creció España ese año? El 2,5. ¿Cuánto creció Portugal? El 2,2. Podríamos decir que son términos parecidos, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo España? Con déficit y deuda. ¿Cómo lo hizo Portugal? Con superávit. ¿Qué hizo Portugal? Bajar impuestos. Entonces, es que no es contrario. Es necesario ese tipo de medidas para conseguir mejorar. Ahora, si hablamos de Cataluña y tiene el mayor número de consejeros que cualquier otra comunidad autónoma, tiene los sueldos más altos, es el presidente que más cobra de todas las comunidades autónomas, a lo mejor te hace falta más recaudación, pero no lo vas a conseguir subiendo impuestos. Esto no es pedir dinero. ¿Por qué? Porque lo que se le paga a una comunidad autónoma es que no hablen de territorios, es lo que pagan los ciudadanos con sus impuestos. O sea, cuando ustedes oyen a la ministra Montero decir que les han dado más dinero que nunca, es falso. Ellos no dan nada. Lo dan ustedes con sus impuestos. Y aproximadamente, el 50% de sus impuestos van a la comunidad autónoma. Cuanto mejor les vaya a ustedes, más se recauda. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.